noches a todos. Los saluda el embajador Jorge Castañeda, coordinador de la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía del Movimiento Ciudadano Política para Acción. Muy agradecido a todos ustedes por vuestra participación en este conversatorio. Debo destacar que la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía del Movimiento Ciudadano Política para Acción, liderado por el economista Carlos Anderson Ramírez, busca forjar líderes y ciudadanos capacitados en liderazgo político, ético, responsable, Hola, transparente y transformador, comprometidos con el desarrollo del Perú. ¿qué tal? Para este fin utilizamos los formatos de conferencias, conversatorios y cursos cortos que se efectúan de manera híbrida, es decir, presencial y virtual. Los invitamos a unirse a nuestra Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía, participando en nuestras actividades académicas, para juntos ayudar a construir una sociedad verdaderamente dialogante. Les solicitamos vuestra colaboración para que difundan en sus redes sociales nuestras conferencias, conversatorios y cursos cortos. Para conocer más sobre nuestras actividades, visítenos en nuestras redes sociales y canal YouTube. En esta oportunidad hemos organizado la conferencia titulada La anemia y la desnutrición infantil en el Perú, acciones para su erradicación. Es importante destacar que la anemia ferropénica o anemia por deficiencia de hierro es uno de los factores causales de la desnutrición infantil en el Perú. Es un grave problema de salud pública que afecta el desarrollo cognitivo y en la capacidad física y mental en la primera infancia y años posteriores, que afecta al 40% de niños menores de 3 años en el Perú. El objetivo central de la conferencia es analizar las acciones necesarias a nivel comunitario y familiar para su erradicación. La conferencia estará a cargo del doctor Óscar Ugarte Ubillús, ex ministro de Salud en 2 oportunidades. El doctor Ugarte es docente del programa especializado de gestión de servicios de salud de la Universidad del Pacífico y del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, se ha desempeñado como consultor para la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. La presentación y comentario estará a cargo del ingeniero agrícola Fernando Hurtado, ex ministro de Agricultura. El ingeniero Hurtado posee una maestría en el Instituto Superior Tecnológico de Massachusetts y un doctorado en Gembloux, Bélgica. Me es muy grato dejar con ustedes al ingeniero Fernando Hurtado para que haga la presentación del doctor Óscar Ugarte. Adelante, Fernando. Gracias, Jorge, por tus palabras de bienvenida y a la vez darle la bienvenida a nuestro ilustre visitante, esta vez conferencista, el doctor Ugarte, y va a tocar un tema tan trascendental para un aspecto que es importante para el desarrollo del Perú, que es la formación de capital humano. Ya lo dijo alguien alguna vez que éramos un mendigo sentado en un banco de oro. Creo que una de las causas de esto es que nos falta pues una ciudadanía totalmente capacitada mental y saludablemente para poder afrontar las tecnologías, sobre todo ahora que viene el cambio tecnológico. Así que, doctor Ugarte, dada su amplia experiencia técnica en el aspecto de la salud y sobre todo en la parte política, que es importante, me ha tocado, tenemos el placer de presentarlo a usted para que nos toque tan importante tema y nos deje conocer su experiencia. Adelante, doctor. Bien, el tema está planteado como anemia y desnutrición infantil, porque sin duda son los problemas nutricionales más serios en el país. Sin embargo, debo decir que nos va de manera diferente en una que en otra, porque con relación a desnutrición infantil, como vamos a ver a continuación, el Perú ha hecho cambios muy importantes. Por ejemplo, fue una de las metas a alcanzar en lo que se denominó como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que como todos recordarán fue un acuerdo de Naciones Unidas del año 2000 con metas, 8 metas a alcanzar al año 2015. Una de ellas, referida a la pobreza, era reducir la desnutrición infantil por lo menos al 50% en cada país.
El Perú se planteó ese reto y lo consiguió. Sin embargo, sobre la anemia no nos ha ido tan bien. Y eso es lo que vamos a ver ahora, la diferencia entre anemia y desnutrición, y plantearnos por qué es este problema. Por lo tanto, empezaremos definiendo en qué consiste la anemia y en qué consiste la desnutrición infantil. Anemia es, como seguramente todos conocen, la deficiencia alimentaria más frecuente en el mundo y consiste en la carencia de hierro en el organismo. Y esta carencia produce efectos severos, negativos en el organismo porque afecta el desarrollo integral en la infancia, pero también produce efectos negativos en los adultos, particularmente en las madres gestantes, ¿no? Que son los dos grupos poblacionales que más padecen de la anemia. Los menores, particularmente de 3 años, y las madres gestantes. El efecto que tiene la anemia, sobre todo en los niños, es un efecto muy serio porque afecta el desarrollo integral, afecta particularmente el desarrollo neurológico y el funcionamiento de diversos órganos, y eso tiene consecuencias en la escolaridad y en el desarrollo futuro de esos chicos. Y en el caso de las gestantes, afecta a la propia gestante, pero afecta particularmente la anemia al bebé, es decir, al feto, que con toda seguridad cuando nazca va a nacer con peso bajo y por lo tanto con un déficit inicial en la vida, ¿no? Es el tema de la anemia. La desnutrición crónica es la deficiencia alimentaria producida por una insuficiente alimentación, particularmente en los primeros años de vida, y se expresa particularmente en una menor talla de los niños en comparación a su edad. No, la desnutrición crónica estoy hablando, ¿no? La desnutrición crónica no se expresa en bajo peso, se expresa en talla baja, porque es un acumulado de problemas nutricionales que empezaron seguramente como desnutrición aguda, que sí se expresa en los niños pequeños en una reducción del peso, pero cuando a eso se le sigue con cuadros similares, después de algunos meses, o al primer año o segundo año, lo que se va a notar es que ese niñito no ha crecido en la forma que debería crecer y por lo tanto va a tener una talla baja con relación a la edad. Esa es la característica de la desnutrición crónica. Bien, en ese contexto, como mencioné, el año 2000, Naciones Unidas aprobó un plan que fue elaborado a nivel de los organismos internacionales y propuesto para su discusión por todos los países de Naciones Unidas, que fue aprobado por todos, Perú incluyendo, por supuesto, con 8 objetivos. A estos 8 objetivos que se planteó Naciones Unidas alcanzar en todos los países del mundo al año 2015, o sea, con una temporalidad de 15 años, desde el año 2000 a 2015, se le llamó los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Uno de ellos tenía que ver con el nivel de pobreza y uno de los indicadores era la desnutrición crónica infantil. Entonces, lo que se planteó como meta era que los países puedan reducir al 50% la desnutrición crónica que tenían en el año 2000. Es decir, que en 15 años se haya producido una reducción de este indicador de desnutrición crónica infantil que se mide en los niños menores de 5 años, la anemia se mide en los niños menores de 3 años.
esa es una diferencia. Pero el país estuvo enfrentado a este reto de reducir la desnutrición crónica infantil al año 2015 por lo menos a la mitad. Como podemos ver a continuación, en el periodo 1992 a 2000, o sea, antes incluso que se aprueben los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en las barras del lado derecho se ve la situación de la desnutrición crónica de conjunto total. En las barras de la izquierda son las comparaciones en el ámbito rural y las del centro en el ámbito urbano. ¿Qué es cada barra? Las barras anaranjadas, la barra marrón, digamos, es el dato de la desnutrición crónica del año 92. Aquí está al pie, se puede ver 1992. La amarilla es la del año 96 y la verde es el año 2000. O sea, como se puede ver ahí, el Perú empezó en el año, con el dato del año 92, con un 36.5% de niños menores de 5 años con desnutrición crónica. Eso es lo que nos quiere decir esa cifra. Y recuerden que el compromiso ante Naciones Unidas era al 2015 reducir a la mitad, es decir, al 18%. Obviamente ese dato es diferente para cada país y cada país se mide contra sí mismo, ¿no es así? Y en las barras de la izquierda y del centro está la comparación del ámbito rural, siempre más deprimido, digamos, más problemático en estos indicadores. El área urbana va mejor, pero la medición total es la que tenemos a la derecha. ¿Qué cosa nos indica este cuadro? Que en ese periodo del 92 al 2000 se había logrado reducir la desnutrición crónica de 36.5 a 25.4. Ya el año 96 estaba en 25.8, el año 2000 estaba en 25.4 y como que se había estancado ahí. Este cuadro lo que nos muestra es lo mismo, pero entre el año 2005 y 2011. Es decir, la continuación de lo que acabamos de ver. Y en el caso de la desnutrición crónica en ese periodo, bajó del 2005, que era el 31%, al 19.5%. Es decir, el 2011, el Perú ya estaba casi en la meta que se estaba pidiendo para el 2015, porque recuerden que la meta era a la mitad, reducir a la mitad. Y si a principios de los 90, que era la línea de base, digamos, teníamos 36.5, había que reducir a 18, pero el 2011 ya estábamos en 19.5, o sea, avanzábamos bien, ¿ok? Sin embargo, con la anemia, estos son datos de la anemia, que es el otro indicador, teníamos como dato total a inicios de los 90, particularmente el año 96, que es cuando la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, la ENDES, mide por primera vez a nivel nacional la anemia, tenía 68.7. Miren ustedes, si retrocedemos, el punto de partida de la desnutrición crónica, el año 92 era 36.5% de los niños menores de 5 años. 36.5%, la desnutrición crónica. Pero en el caso de la anemia, partíamos de un indicador más complicado, porque el año 96 los chicos
el 68.7% de los niños menores de 3 años tenían anemia. Ese es el punto de partida y el reto a reducir en los años siguientes hasta el año 2015. Y en esta medición parcial, digamos, del 96 al 2000, sí se había reducido a 60.9%, lo que era, digamos, un buen inicio en ese proceso. Aquí, para los que quieran tener la información, está la diferencia entre lo rural y urbano, pero concentrándonos en el promedio, se había reducido de 68.7 a 60.9. Esta es la anemia en el periodo 2005-2011. O sea, estamos comparando con la medición anterior. Estamos hablando de la anemia, ¿no? Recuerden, la medición anterior, el año 96 era 68.7, al año 2000 habíamos bajado a 60.9, y el año 2005 estábamos en 57.7, o sea, seguía reduciendo, hablando de la anemia, y el 2011 ya estábamos en 41.6. Recuerden que había empezado en 67. O sea, al 2011 se había producido un decrecimiento importante de la anemia, pero todavía era un proceso. Les he mostrado esos parciales para, sobre esa base, mostrarles las curvas tanto de la anemia, que es la que está en anaranjado arriba, como la de la desnutrición crónica, que es la azul abajo. Si nos fijamos primero en la desnutrición crónica infantil, miren ustedes, como les dije, en la ENDES del año 92, el 36.5% de los niños, están viendo, no sé si se ve el puntero, estoy marcando en el extremo izquierdo de la línea azul, el 36.5% de nuestros niños menores de 5 años tenían desnutrición crónica, es decir, tenían una talla por debajo de lo que les correspondía por edad. Eso en los años siguientes, en las siguientes mediciones, que en ese periodo se hacían cada 4 años, el año 96 había bajado ya a 25.8, el año 2000 se había casi estacionado porque estaba en 25.4, el año 2005, miren, subió a 31. Esta fue una alerta muy importante que obligó a redoblar políticas. Ustedes recordarán una política importante que se aplicó en esos años fue la política denominada la estrategia Crecer. Ahora vamos a explicar un poco, pero aplicando esa estrategia que hacía una combinación de la articulación entre gobierno nacional, gobiernos regionales, que estaban empezando a funcionar en esos años, más los gobiernos locales, y además haciendo un trabajo intersectorial, es el Ministerio de Salud con Agricultura para los efectos de producción y con otros ministerios, la desnutrición crónica siguió reduciéndose. Al año 2000, esto debe haber sido 2006, era 27.8, luego bajó a 23.8, a 23.2, a 19.5, y ya en el año 2012 o 2013 ya estábamos en 18. Ustedes recuerdan que la meta que se adoptó a nivel internacional es que cada país redujese al año 2015 a la mitad la desnutrición crónica. Nosotros habíamos empezado en 36.5 y por lo tanto al año 2015 debíamos llegar a 18, pero el país llegó a 18 antes del año 2015. Se adelantó, es decir, fue exitoso en este logro porque ya entre los años 2012 y 2013 ya estábamos en 18.5. Las siguientes mediciones
corroboraron que estábamos en 17.5, 14, y el año 2015 llegamos a 14.4, o sea, menos que la meta planteada. Por esa razón, el país ha sido, digamos, catalogado como uno de los pocos países exitosos en la reducción de la desnutrición crónica infantil, que como estrategia incluye detectar a tiempo, dar suplementos nutricionales, mejorar las condiciones, lo que se llama determinantes de salud, agua, desagüe, obviamente en las poblaciones más críticas, y ese conjunto de cosas más una interacción entre los diferentes niveles de gobierno y los diferentes ministerios, lo que se llama un trabajo intersectorial e intergubernamental, o sea, entre los diferentes niveles de gobierno, se logró reducir a 14.4 y eso se considera exitoso. Si nosotros vemos de ahí en adelante, no ha recrudecido la desnutrición crónica. Sigue reduciéndose hasta este 11.7, es el año pasado, 2023. Claro, ya no se reduce con esta tendencia, digamos, entre el año 2005 y 2015, ¿no? Esta tendencia de reducción es bien marcada, como se puede notar. Aquí ha pasado de 14 a 11, o sea, la reducción es menos pronunciada, menos notoria, pero estamos, digamos, manteniendo este logro como país de una menor desnutrición crónica que para los efectos de comparación con el punto de partida a inicios de los 90, que es 36.5, estamos a menos de la tercera parte, ¿no? Obviamente el objetivo es que esto se reduzca a cero, porque ese 11.7 es de todas maneras un porcentaje de nuestros niños que están sufriendo de nutrición crónica y por lo tanto no debemos bajar la guardia. Pero lo que quería marcar es, en el caso de la nutrición crónica, esta tendencia decreciente y se logra hasta ahora mantener. Sin embargo, eso no ha pasado con la anemia, que es la curva anaranjada de arriba, ¿no es cierto? Empezó con 68.7, es lo que les decía, ¿no? Nuestros niños en mayor porcentaje padecen anemia y en menor porcentaje de desnutrición, eso es lo que nos indican las cifras. 68.7 es prácticamente 7 de cada 10 niños estaban anémicos en ese momento. Eso es muy serio para los efectos del desarrollo de toda esa generación de niños y las generaciones que suceden, ¿no? Con las acciones que se realizaron en ese periodo, se redujo de 68.7 a 60.9, a 57.7, a 56.8, pero en paralelo con la incorporación de la estrategia Crecer que se adoptó para acelerar la reducción en la desnutrición crónica, que es la línea azul, ¿no es cierto? Que recuerden que el año 2005 había este repunte. Entonces ahí se tomaron acciones políticas concretas para reducir la desnutrición crónica y eso arrastró también la reducción en la anemia, porque las causales son básicamente las mismas. O sea, las deficiencias nutricionales se tienen tanto en la alimentación en general como en el menor consumo de hierro, que es el factor fundamental para evitar la anemia. Es decir, carnes rojas, menestras, etcétera, el conjunto de alimentos que tienen y son ricos en hierro. Y miren, eso llevó a que en esos años, estamos hablando, digamos, 2005, los años siguientes, hasta el 2011,
que es esta medición, se redujo a 41.6 la anemia. Eso marcaba una tendencia y nos hacía ser optimistas, porque si esta curva de descenso hubiese continuado, la anemia estaría hoy por acá, por 20 o menos. Pero algo pasó. Y miren ustedes cómo se revirtió la tendencia. Este 41.6 corresponde al 2011. El 2012 estaba en 44.5, el 2013 46.4, el 2014 46.8. Eso era bien serio, es decir, algo estaba pasando, estaba fallando en la estrategia de lucha contra la anemia, que no continuó este descenso exitoso, diríamos, o como tendencia, ¿no? Y lo peor es que no se ha recuperado esa tendencia decreciente hasta la fecha. Porque miren lo que ha pasado, esto es 2014, el 2015 estaba en 43.5, ahí también hubo optimismo de que ya se está retomando, pero no pasó así. Siguió a 43, casi se estabilizó en 43. Mientras la desnutrición crónica seguía bajando, la anemia estaba estacionada en niveles altos. 41.1, 40, 40, acá ya estamos, miren, en los años más recientes. El 2020 estábamos en 40, es decir, desde el 2011, que estaba en 41, hasta el 2020 en 40, prácticamente no se había bajado nada, porque se había producido este incremento y luego no se recuperó la caída. Post pandemia, el año 2021, se logró 38.8. Este es el punto más bajo de anemia. Pero ¿qué ha pasado en los años siguientes? El 2022 ha subido a 42.4 y el año pasado, 2023, a 43.6. Es decir, un resultado diferente al resultado de la lucha contra la desnutrición crónica. Porque 43.6 es, digamos, 4 de cada 10 de nuestros niños son anémicos. Y eso marca, porque miren, desde el 2011, que es 41, hasta el 2023, que es 43, 12 años que no solo una generación, varias generaciones de niños vienen sufriendo la anemia y eso tiene consecuencias severas. Ese es el grave problema, lo que ha sucedido. Ahora, ¿qué cosa es lo que ha pasado? Este es un tema de discusión que hasta ahorita las diferentes autoridades y especialistas no se ponen de acuerdo. ¿Qué pasó que la desnutrición crónica siguió bajando y la anemia se estancó? Cuando las condiciones nutricionales, condiciones de vida son las mismas, porque son los mismos niños, no somos otros niños, son los mismos niños, o sea, nuestros niños, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista, el problema principal es que se varió la estrategia. Y ahí ha habido una serie de desórdenes ya más políticos que no han permitido una continuidad de las acciones institucionales. Y particularmente en lo que es el tema más sensible en la lucha contra la anemia, es lograr que los niños que padecen anemia reciban el tratamiento adecuado. En el caso de la desnutrición crónica, eso es más fácil, digamos, y es más objetivo, porque los niños, si están dentro de un programa nutricional, uno va a comprobar que se alimentan. Pero en el caso de la anemia es una cosa muy específica. Tienen que recibir hierro y por lo tanto pueden estar comiendo y no están comiendo hierro. Entonces pueden
contrarrestar la desnutrición crónica, pero no la anemia. Y por lo tanto se tiene que hacer un trabajo más preciso, más especializado, que incluye, y esto es lo que vamos a ver en las experiencias que voy a relatar dentro de un momento, las experiencias exitosas en la lucha contra la anemia, requiere que no solo participe pues, el Ministerio de Salud con los establecimientos de salud, coordinando con el Ministerio de Educación o con el MIDIS, que también tiene programas nutricionales, ¿no es cierto? Sino con dos actores fundamentales, porque es ahí donde se pierde, desde mi punto de vista, la estrategia que en el caso de nutrición, sí, de nutrición crónica, sí ha logrado resultados y en el caso de la anemia no. Que es, uno, la participación activa de los gobiernos locales. Porque es decir, el gobierno local puede intervenir en el ámbito mucho más pequeño, como diríamos en términos futbolísticos, en el área chica, ¿no? Que es en el ámbito del barrio, de los domicilios, para hacer seguimiento a los niños previamente detectados como anémicos y no tratarlos a todos en común, sino dar un trato preferencial a aquellos niños que tienen anemia. Entonces, el rol de los gobiernos locales es fundamental. Y el otro elemento es la propia comunidad, y particularmente las madres de familia, que son las que tienen a los niños. Y si las madres no están entrenadas y no reciben directamente el medicamento necesario con hierro para complementar la alimentación normal, se pierde. El niño puede estar con buena talla e incluso puede estar gordito y ser anémico, porque no ha recibido el tratamiento adecuado, que es mucho más específico. Entonces, con estas cuestiones previas, estas consideraciones previas, la pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿Por qué no baja la prevalencia de anemia? Entonces, estas son, digamos, afirmaciones de especialistas. Primero, la pobre ingesta de alimentos con hierro. La Organización Mundial de la Salud establece un requerimiento de 10 miligramos. En el Perú se tiene 3.5. Ya esta diferencia es obviamente una causa básica de la anemia. Porque en el alimento normal se puede estar recibiendo 10 miligramos, pero si la alimentación es deficiente, como este estudio señala que solo se recibe 3.5, se está recibiendo la tercera parte de lo que necesitan, ¿no es cierto? Y esa es una primera razón. La segunda es que la familia y en general el entorno no reconoce a la anemia, porque la anemia no se ve, es decir, alguien puede decir, sí, está pálido el chiquito, si le mira la mucosa palpebral, en vez de estar rosadita, está media blanquita, se le nota un poco pálido, la anemia está más escondida, y este es un problema y por eso hay que ser muy activo en identificar los casos y en hacerle seguimiento. En tercer lugar, la baja cobertura de suplementación con hierro. La estrategia que se viene desarrollando desde mediados de los años 2000, cuando se empezó esta estrategia a crecer, no es dar las pastillas clásicas de hierro que tienen un sabor metálico y que es desagradable hasta para los adultos, ¿no? Todos los niños no lo toman. Pero se desarrolló ya desde esos años un producto que es un multimicronutriente, así se llama, que tiene varias vitaminas, es un polvito, ¿no? Y también el hierro. Y por lo tanto ya no tiene ese sabor metálico del hierro y desagradable. Entonces,
eso que es el multivitamínico o multimicronutriente, es un aspecto central en el tratamiento. Pero lo que se ha detectado que al año 2018 solo el 30% recibía. Entonces, ahí es donde digo que falla la estrategia, la gestión, porque no es que no se tenga estos materiales o insumos, se tiene, pero no llega. ¿Y por qué no llega? Porque el centro de salud tiene muchas dificultades para poder, con el personal del centro de salud, hacer el seguimiento permanente diariamente, porque tiene que atender muchas otras cosas, sobre todo porque tenemos una escasez de personal de salud. Entonces, el trabajo con las autoridades locales, con las familias, con el barrio, ahí es donde entra esta particularidad de la lucha contra la anemia. Pero también hay una débil supervisión de los servicios y una baja adherencia por parte de las familias. ¿Qué cosa es baja adherencia? Es que las familias pueden efectivamente ir al centro de salud o el personal va a las casas, les da las instrucciones, dicen sí, muy bien, e incluso se les enseña a preparar papillas con hierro, mezclados con sangrecita y cosas así, pero eso no se continúa, ¿no? A eso se llama baja adherencia y por lo tanto se pierde la continuidad del tratamiento, porque en la lucha contra la anemia hay que ser persistente. Eso ya está demostrado que se puede bajar los niveles de anemia, pero si no se persiste, después de 3 meses, 4 meses, vuelve, ¿no? Entonces, estos son, digamos, los elementos de análisis que permiten desarrollar estrategias diferentes. La estrategia para la reducción de la anemia en niños menores de 36 meses se sustenta en intervenciones centrales, que tiene que incluir a todos los casos la prevención con suplemento de hierro en gotas a niños menores de 4 a 5 meses. Esto es algo que hay que hacer. La prevención de nuevos casos después del tamizaje, después de la identificación, ¿no? Del diagnóstico de los casos, debe seguir con una suplementación con hierro por lo menos hasta los 36 meses, o sea, los 3 años, y una mejora de prácticas en la alimentación del niño en ese periodo de edad, promoviendo el consumo de alimentos ricos en hierro, especialmente de origen animal. Pero eso es, como se podrá comprender, en la medida en que se tenga los alimentos necesarios. Y por eso la provisión a través de programas a personas que por sus bajos recursos no los pueden comprar en el mercado es un elemento central. Pero además enseñar a las familias, particularmente a las madres, a la preparación de estos alimentos, papillas ricos en hierro, se convierten en aspectos clave. Para graficar un poco mejor lo que estamos diciendo, y aquí me voy a centrar en el tema anemia, porque como he dicho, el tema de desnutrición crónica, si bien no está resuelto totalmente en el país, sin embargo, se ha tenido éxito en estos, digamos, 30 años, ¿no? Desde el inicio de los 90 hasta la actualidad, 30 años. Tenemos que seguir, no hay que bajar la guardia, pero nos convoca con mayor urgencia la anemia, por lo que hemos explicado. Pero en los últimos años, cuando todo esto se ha convertido en un tema de reflexión a nivel de gobierno, a nivel de las instituciones de cooperación internacional, las universidades, etcétera, se ha empezado a hacer análisis ya más finos. ¿Por qué? Porque lo que se ha encontrado, ahí lo que yo he puesto los datos, son los promedios nacionales, ¿no es cierto? También he puesto la diferencia entre zonas urbanas y rurales, pero hay experiencias mucho más precisas.
Y en los últimos años, previos a la pandemia, y los ejemplos que voy a mostrar ahora datan de los años 17, 18, muestran que determinadas regiones o determinadas comunidades, provincias, distritos, incluso a nivel mucho más local, han sido exitosos en reducir la anemia. Entonces, es lógico que hay que aprender de esas experiencias. Probablemente ustedes han escuchado hablar de la mesa de lucha contra la pobreza, que agrupa un conjunto de instituciones nacionales y de cooperación internacional, con el apoyo de UNICEF, de OPS, del Programa Mundial de Alimentos, de la FAO, etcétera. Y se reúnen organizaciones no gubernamentales, la iglesia, universidades, y viene desde hace años haciendo una evaluación de estos temas. Entonces, parte de ellos, o parte de esas experiencias, fue analizar lo que se consideraban experiencias exitosas. Yo voy a mostrar dos de ellas, no más, pero hay muchísimas más, o sea, si ustedes gustan, les puedo dar la información. Una de ellas es en la provincia de Sechura, en Piura. En la provincia de Sechura, voy a poner por delante, se detectó un nivel de anemia muy importante en los niños, así como en otras provincias. Y ahí se decidió un trabajo mancomunado, donde la Municipalidad Provincial de Sechura, que está aquí graficada en este rectángulo amarillo al centro, se compró el pleito de la lucha contra la anemia. Y convocó, obviamente, a los organismos de salud, la Dirección Regional de Salud de Piura, la DIRESA Piura, el CLAS Sechura y 17 centros de salud del sector salud que pertenecen a la provincia de Sechura, y todos ellos dependen obviamente del gobierno regional. O sea, lo primero que se ve en esta experiencia es esta articulación entre gobierno regional y municipalidad provincial, pero donde la municipalidad provincial no es un actor pasivo, al revés, es un actor activo y que convoca al gobierno regional, a sus instancias, etcétera, pero no solo, sino a las municipalidades distritales de su ámbito provincial. E hizo participar a los 5 distritos de la provincia de Sechura, como es la Municipalidad Distrital de Bernal, de Bellavista de la Unión, Cristo nos valga, los nombres piuranos son bien curiosos, ¿no? Rinconada, Yicuar y Vice. Entonces, aquí hay una articulación de las municipalidades, tanto la provincial con las distritales, más el gobierno regional y los establecimientos de salud del gobierno regional, y PROSAN, que es un programa de salud que ha sido promovido por diversos actores, tanto los actores oficiales que estamos mostrando, pero también ha participado la iglesia, ha participado organizaciones no gubernamentales, y en el caso de Sechura, un rol muy importante ha jugado, existe un proyecto de explotación de los fosfatos, pues, ¿no? Sechura, como ustedes saben, es un sitio de extracción de fosfatos muy importante, porque es yacimientos muy ricos. Pero las empresas que ahí participan tienen un compromiso, es parte de las normas para su explotación, su participación en la explotación minera, es que hagan un fondo de apoyo social. Y se canaliza, por lo tanto, como una fuente de financiamiento. Entonces, miren, es
municipalidad provincial, municipalidades distritales, gobierno regional y sus organismos de salud, pero también el empresariado y las comunidades de cada uno de estos distritos, ¿no? Esa coordinación intergubernamental ha funcionado en Sechura y explica en gran parte lo que vamos a ver a continuación. Se produce una articulación intersectorial en cada nivel de gobierno. ¿Cómo así? El gobierno regional de Piura tiene el Sistema Regional de Atención de Salud de Primera Instancia, eso se llama CIREPI. Pero la Municipalidad Provincial tiene también el Sistema Provincial de Atención de Primera Infancia, ahí participa el MID y también otros ministerios, se le llama CIPROAPI, pero además hay un comité distrital de atención de primera infancia donde participan salud, educación, las organizaciones sociales de cada uno de los distritos. Bien, esta articulación es un potenciador de las acciones ya más concretas de lucha contra la desnutrición crónica y contra la anemia. Y se expresa en este gráfico, me voy a detener un ratito en explicarlo, porque aquí están los actores principales que hemos mostrado y las líneas de acción que justifican. Miren, es actores y líneas de acción del Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Sechura, PROSAN, donde está el Gobierno Regional de Piura con la Dirección Regional de Salud y los servicios de salud que hay en Sechura, pero que pertenecen al Gobierno Regional. Actúa sobre una acción coordinada que está a cargo de, aquí en la parte de abajo, la Municipalidad Provincial de Sechura y las municipalidades distritales y el proyecto PROSAN, pero interactuando con el FOSPIBAI, que es este fondo que les decía de empresas que trabajan en la explotación de fosfatos de Sechura, la comunidad a través de promotoras de salud y comité donde participan las diferentes instancias. Entonces, las líneas de acción están acá, empezando por el diagnóstico, la evaluación clínica y el dosaje de hemoglobina, o sea, la medición y el control, habiendo partido, aquí en el círculo rojo se ve situación al año 2015. Ese fue el punto de partida. ¿Y qué cosa encontraron y por qué la municipalidad y todos los actores asumieron este programa de lucha contra la anemia? Porque encontraron en Sechura que los niños y niñas con anemia eran el 63.1%. Si ustedes recuerdan, al año 2015, en el plano nacional ya estábamos en 40 y tantos, ¿no? Que es cuando se produce el rebote. Pero en Sechura y en otras provincias estaban 63 y en otras obviamente más arriba. Entonces, esto motiva la acción del conjunto de los actores. Una de las acciones es diagnosticar, o sea, hay que identificar a los niños que están padeciendo anemia, hay que hacerles una evaluación, hay que medirles su hemoglobina, todo eso lo hace el sector salud, pero en articulación con los otros actores. ¿Por qué? Porque eso requiere un tratamiento y ese tratamiento no son medicinas exclusivamente, es principalmente alimentación, con hierro y multimicronutrientes, que es lo que les decía, estos polvitos que ya se utilizan, pero también ahí desarrollaron una experiencia de biohuertos, es decir, entrenaron a las familias, como ustedes saben, Sechura es un desierto, ¿no?
pero con un poco de agüita se hace verde, es decir, se puede cultivar. Y por lo tanto, garantizando el transporte de agua y demás, hicieron biohuertos para alimentación y obviamente la provisión del agua, ¿no es cierto? Esto requiere un trabajo sin duda multisectorial e interdisciplinario. Y a eso hay que hacer un seguimiento, controles y visitas domiciliarias, etcétera. Estoy mostrando nomás muy resumidamente. Pero ¿qué cosa se encontró? A la vuelta de un año, el año 2016, ¿en cuánto estaba la anemia? Se había reducido a 46.5% de lo que era 63. Claro, 46.5 es alto, ¿no es cierto? Es todavía casi la mitad de los niños. Pero esto marca una tendencia que no se había logrado anteriormente, o sea, no se había logrado previo a este trabajo articulado que tiene todos estos componentes que acabo de mencionar. Y por lo tanto, eso es parte importante, digamos, de las lecciones aprendidas en la revisión. Esta es una de las experiencias. Voy a mostrar ahorita otra, porque aquí claro, uno puede decir, bueno, ese distrito pequeño es fácil actuar. Voy a mostrar la situación de Arequipa a continuación, para que se pueda comparar, porque son dimensiones diferentes, pero así como esas han habido varias. Dentro de esta situación caótica que no bajaba la anemia, sin embargo, en determinados sitios sí se han hecho. El propio Callao logró bajar. Distritos de la sierra, en Ayacucho, ¿no? Y los elementos son similares, guardando la distancia de cada una de las experiencias, porque son experiencias costeras, las otras son más de sierra y otras también en la selva que han sido exitosas, pero aquí el dato concreto es que se logró bajar en meses de 63.1% a 46.5%. Entonces, sí es factible derrotar a la anemia, pero necesitamos una organización grande, ¿no es cierto? Una orientación política, o sea, de políticas a nivel nacional y la participación de actores, y tanto a nivel nacional, regional, tiene que dar todo el apoyo factible para que los actores locales puedan cumplir esa tarea. Para terminar y dar lugar a preguntas, si desean comentarios, quiero mostrar la experiencia de Arequipa, que también se hizo en ese proceso. Las dos experiencias que estoy narrando las he visto de cerca porque me pidieron que yo haga la sistematización de esta experiencia y de otras, ¿no? Por eso tenemos acceso a otras y otros colegas también han participado analizando experiencias. Pero en Arequipa, ¿cuál era la situación en Arequipa? Como ustedes saben, Arequipa tiene 8 provincias, ¿no? Parte está en la costa y parte en la sierra y en zonas muy altas y de difícil acceso. Sin embargo, la provincia de Arequipa alberga, por estar ahí la capital, la ciudad, a cerca del 90% de la población del departamento. Es igual que Tacna, ¿no? Tacna, el 90% es urbana y es básicamente la ciudad de Tacna. Todas las partes rurales y altas son solo un 10%. Esto es importante tener presente porque para cualquier estrategia, sea de salud, de educación, de desarrollo, de inversiones, carreteras o lo que fuere, las características de cada región marcan las diferencias, ¿no? Y hay que ir adaptando las estrategias, no se puede pretender plasmar estrategias exitosas de un lado
como calco y copia a otro lado, porque no es así, como bien sabemos, ¿no? Hay que adaptar y obtener de las propias características de la región o de la provincia los elementos necesarios para implementar las políticas. Bien, ¿qué cosa había en el caso de Arequipa? Y aquí está la data de anemia y desnutrición crónica en Arequipa. Empezando por la anemia, que es la línea anaranjada arriba, el 2011 en Arequipa era el 36.7. Ustedes recordarán cuando he mostrado la gráfica que el promedio nacional había reducido a 41%, ¿no? El 2011, Arequipa está un poco más bajo, 36.7, pero el 2012 recrudeció a 44.1, luego bajó a 39.4, el 2014 está en 39.2, el 2015 42, el 2016, que es cuando se decide hacer esta intervención, había recrudecido a 44.5. Ese es el campanazo, digamos, para que el gobierno regional de Arequipa y las otras autoridades decidan hacer una intervención. En el caso de la desnutrición crónica, miren ustedes, la curva es una curva empezando con un porcentaje de compromiso de los niños bastante menor, ¿no es cierto? El 2011 solo el 9%. Ustedes recuerdan que el promedio nacional llegó al 2015 a 14%, y aquí estaría pues por 16, 18%, pero Arequipa estaba a la mitad. Se redujo a 7.3, se subió un poquito a 8.7 en 2013, el 2014 7.3, 7.5, el 2016 6.3, el 2017 4.9. Ojalá el promedio nacional fuese ese, ¿no? O sea, Arequipa ha logrado un mayor éxito en la reducción de la desnutrición crónica infantil, porque en 2017 el promedio nacional estaba, si mal no recuerdo, que está en la curva anterior, en 12%. No, perdón, estaba un poco más, estaba en 15, 16% el promedio nacional, y Arequipa ya estaba en 4.9. Bueno, o sea, una buena diferencia. Pero el problema es la anemia. Y como esto incluye la medición 2017, el 2017 fue 34.2, pero es post-intervención. O sea, esta bajada de 44.5 a 34.2 es por la intervención que vamos a describir ahora. ¿Qué cosa se aplicó? Si recordamos, salvando las diferencias, la experiencia de Sechura, la coordinación intergubernamental. ¿Qué significa eso? La coordinación, obviamente, gobierno nacional con el gobierno regional correspondiente, pero a su vez el gobierno regional con los gobiernos locales. A eso se denomina coordinación intergubernamental. ¿Por qué? Porque las políticas generales las dicta el nivel nacional, estas se enriquecen en el nivel regional y se adaptan y también en el nivel local. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro rol importante del gobierno nacional? Es proveer los recursos. En este caso, la alimentación complementaria, los medicamentos con hierro, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? El gobierno regional, ¿qué tiene que hacer? Conducir el proceso en la región. Y tiene que articular a todos sus actores, que son, digamos, los servicios de salud de la región, y algunos muy importantes como el Hospital Goyeneche, el Hospital Honorio Delgado, que es el más grande del lado público. El IREN del Sur es el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, ¿no? Es el equivalente al INEN acá en Lima. El IREN es
a una escala menor en Arequipa para todo el sur, y también hay el IREN del norte en Trujillo, ¿no? Y hay el IREN del centro, que se formó en los últimos años en Huancayo, para toda la región centro, en el caso de enfermedades neoplásicas. Pero es todo el aparato del gobierno regional en salud a disposición, porque ahí están las redes de salud de sus diferentes provincias. Ellos tienen una red de salud, la red integra todos los centros, puestos de salud más pequeños de esta red es Arequipa-Cayoma. Hay otra red, Camaná-Carabelí, hay otra red de Islay y hay otra red de salud, Castilla, Condesuyos, La Unión, ¿no? Ahí están todas las provincias. Eso es de un lado. Pero del otro lado están las municipalidades distritales. Está la Municipalidad Provincial de Arequipa, en coordinación con todas las municipalidades provinciales. Cayoma, Camaná, Carabelí, Islay, Condesuyos, Castilla, La Unión, que a su vez, ya no está aquí graficado, articulan con las municipalidades distritales y la comunidad. Entonces, esta coordinación intergubernamental, que no ha sido una cosa teórica, sino que ha funcionado, esto que estamos viendo es una sistematización de lo que hubo en ese periodo y que se grafica más o menos de esta forma. Entonces, esta coordinación intergubernamental, que no es simple, ¿no? Siempre es complejo articular el nivel nacional con el nivel regional y el nivel provincial y distrital, pero a su vez una coordinación horizontal, ¿no es cierto?, entre instituciones, porque ahí participan instituciones de la sociedad civil, instituciones académicas, participa la iglesia, participan N actores y la comunidad organizada. Y particularmente, ya explicamos, la importancia de las familias y de las madres para poder no solo apoyar la identificación de los niños con anemia, sino luego asumir la responsabilidad del seguimiento y la responsabilidad de los alimentos que se le entregan o los medicamentos, los insumos que se le entregan. No se le entrega al centro de salud para que distribuya, porque va a ser imposible que estén todas las familias. Se le entrega a las madres familias. Y por lo tanto se apela a la responsabilidad de las familias para este fin. Bueno, esta coordinación intergubernamental, al igual que lo que vimos para el caso Sechura, por eso hemos hecho un esquema parecido, establece las líneas de acción contra la anemia en Arequipa. Y ojo que hayan estado a nivel de la región, ¿no? El caso Sechura es a nivel del distrito, la provincia y los distritos. Entonces, el gobierno regional de Arequipa, en Arequipa no le llaman Dirección Regional de Salud, DIRESA, sino Gerencia Regional de Salud, GERESA. Bueno, eso, nomenclatura diferente, pero es lo mismo. Con los servicios de salud a nivel de gobierno regional que actúan, y de otro lado, las municipalidades, tanto provinciales como distritales, apelando a la movilización ciudadana, a la acción coordinada de las promotoras de salud. Aquí le decimos promotoras, pero tienen diferentes nombres, ¿no? Agentes comunitarios de salud, son comités de vaso en leche, comedores populares, etc. Y sobre todo una difusión masiva. Para desarrollar tres líneas de acción, como hemos visto en Sechura, y en eso han sido parecidas, que es de diagnóstico, la evaluación clínica, el dosaje de hemoglobina es importante para poder verificar que hay anemia y si se mejora o no. El tratamiento, que es alimentación, hierro, multimicronutrientes, biohuertos, agua. Y el seguimiento a través de controles, visitas y visitas domiciliarias. Con esta acción coordinada se ha logrado, en este caso, ha sido
entre el año 2016 y 2017 que la anemia, que era 44.5, se reduzca a 34.2%. Ojalá pudiésemos hacer una situación igual y tener un resultado, porque yo les mostraba que ahora estamos en 43% promedio nacional. Miren, si redujésemos 10 puntos como acá y pasáramos a 33%, sería un éxito increíble. Y si en un año o 2 años más bajamos 10% más, estaríamos en una meta manejable, alrededor del 20%, y de ahí reducir por debajo del 20% sería un éxito tremendo. ¿Es posible? Sí, es posible. Pero eso requiere una acción articulada, conjunta, que no siempre es fácil, y ahí está, digamos, el tema crítico en la gestión, ¿no? Sobre todo si aparecen otros conflictos, obviamente en conflictos como los que hubo hace un año, por ejemplo, sobre todo en el sur, hubiese sido imposible, ¿no? Una acción de este tipo, porque se trastoca todo. Bueno, para terminar, las lecciones aprendidas. Digamos, 5 acciones. La primera es que ha sido un acierto plantear el liderazgo del gobierno regional, esto para el caso de Arequipa, o la municipalidad provincial para el caso de Sechura, contra la anemia y contra la desnutrición crónica infantil de manera integral, como parte de un plan de acción en toda la región. Es decir, que no sean acciones aisladas, que sea un plan integral. Me olvidé de mencionar, pero en el caso de Sechura, eso incluyó otra acción que no, digamos, en el corto plazo de un año no se veía todavía, pero ahora es probable que ya se pueda mostrar. ¿Qué cosa es? Ahí se ha promovido el enriquecer el arroz con hierro, para que a través de la alimentación normal con arroz, ustedes saben, el arroz en nuestra cultura culinaria, sobre todo en la costa, es muy grande, ¿no es cierto? Empezando por el arroz con pato en Chiclayo y todo el norte, o los diferentes tipos de platos y potajes en La Libertad, en Lambayeque, en Piura, en Tumbes, etcétera, con el pescado, con otros alimentos. Si el arroz está enriquecido con hierro, estaríamos avanzando tremendamente. Así como la lucha contra el bocio. Décadas atrás, el bocio es esta enfermedad que se produce cuando no consumimos yodo, que es necesario para el funcionamiento de la tiroides. Cuando no consumimos yodo, la tiroides sufre y se hace una hiperplasia, lo que se llama el bocio, ¿no? Bueno, se decidió una política muy simple: ponerle yodo a la sal. Y es lo que todos consumimos ahora, la sal yodada. Y con eso casi se ha eliminado el bocio del país. Entonces, aquí, a partir de otras experiencias en países, sobre todo asiáticos, se ha iniciado esta experiencia de incorporar, enriquecer el arroz con hierro. Claro, es una técnica diferente, no es tan sencillo como en el caso de la sal se mezcla, ¿no? Cómo se mezcla en el arroz, digamos, si después se lava y se pierde. Pero hay toda una tecnología que es lo que han practicado y aparentemente es positiva. Y eso nos permitirá, estoy seguro yo más adelante, pasar a otras estrategias también exitosas. Bueno, la segunda lección aprendida es que un programa regional de lucha contra la anemia debe estar articulado con el Plan Nacional Multisectorial, porque necesita del gobierno nacional, de los insumos, de los recursos, etcétera, pero a la vez que permite aprender experiencias de un lado y otro y por lo tanto un beneficio para todos.
con esta orientación, a la vez que recibe la provisión de insumos para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento. O sea, el plan nacional es la responsabilidad del gobierno nacional, que no puede quitarse de esa responsabilidad. La tercera lección aprendida es que es fundamental la coordinación de la autoridad regional con las municipalidades provinciales y distritales, porque eso permite la articulación de los diferentes actores en el ámbito territorial. Esto parece muy sencillo, pero no es sencillo, porque hay rivalidades, desencuentros, como conocemos, incluso de corrientes políticas o ideológicas similares, hay rivalidades de liderazgo, es todo un reto, pero es fundamental, ¿no? Que la autoridad regional articule con las autoridades municipales. Además, la propia ley de descentralización, la ley de gobierno regional, establece que muchas de las acciones regionales en salud tienen que ser en coordinación con las municipalidades. Pero esto no siempre sucede, pero lo que hemos visto y el ejemplo positivo de la lucha contra la anemia nos muestra que eso es fundamental. La cuarta lección aprendida es que los servicios de salud constituyen un componente indispensable en los programas de lucha contra la desnutrición crónica y la anemia para garantizar un adecuado diagnóstico, tratamiento y recuperación, pero es insuficiente. El pensar que a través de los establecimientos de salud se va a resolver sin la participación de la comunidad, sin la participación del gobierno local, sin esta articulación intersectorial, sería un grave error, ¿no? Entonces, los servicios de salud tienen que estar presentes. Sería un error no incorporar a los servicios de salud, pero eso no es suficiente. Y quinto, la participación de la comunidad. Es fundamental para garantizar una buena identificación de los casos, es decir, ¿cómo sabemos dónde está un niño anémico? Hay que hacer un muestreo, pues hay que ir de casa en casa. Y eso con participación de la comunidad, para hacerle, no es como en el caso de la desnutrición crónica, que es pesar y tallar al chico. En el caso de detectar la anemia hay que pincharle, ¿no? Para una gotita de sangre que se la... Entonces, eso también genera resistencia, sin duda. Entonces, si la comunidad no participa, se bloquean estas estrategias. Y hay que implementar el tratamiento que prescriban los profesionales y hacer seguimiento a los casos hasta su recuperación definitiva. Eso está plenamente demostrado. Sin la participación de la comunidad, los padres de familia, particularmente a las madres de familia, no se logra. Pero en la medida en que eso se desarrolle, los resultados son positivos. Yo estoy mostrando acá 2 casos, pero no son rara avis. Hay varias experiencias exitosas en diferentes sitios del país, que nos muestra a la vez que en cada caso hay particularidades especiales. Por ejemplo, decimos alimentos con sangrecita, pero ¿dónde encuentra uno sangrecita? Es la primera pregunta que hacen las mamás. A veces se encuentra en el mercado, pero otras veces no se encuentra en el mercado, porque la sangrecita es de la sangre de las aves o de los mamíferos. Entonces, por lo general, cuando se sacrifica una res o un cabrito o lo que fuere, o un cerdo, la sangre se pierde. Entonces se necesita captar esa sangre, es todo un proceso. Y hay que esterilizar para que pueda ser utilizada en la alimentación. ¿Y cómo se distribuye? No es tan sencillo, ¿no es cierto? Entonces, hay experiencias de eso en diversas partes de la costa y la sierra que han logrado articular con participación de los gobiernos locales y de la comunidad y obviamente de los
que se dedican a este negocio del sacrificio de los animales, es decir, en los camales, para poder garantizar un insumo que es fundamental, que es la sangre animal que contiene hierro en proporciones importantes para contrarrestar la anemia. Pero eso no está a la vuelta de la esquina, eso hay que organizarlo. Y por eso la comunidad es fundamental. Muy bien, hasta aquí mi presentación. Yo les agradezco, reitero mi agradecimiento por la invitación, pero estoy a disposición de cualquier pregunta o comentario que deseen hacer. Gracias. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su excelente presentación y la forma de tan detallada en que usted nos ha explicado este problema que tenemos en el Perú, muy, muy grave, ¿no? Muy grave, usted lo ha dicho muy claramente, y que si no salimos de la anemia, podríamos decir lo demás es nada. Porque si tenemos niños con anemia y en el nivel que usted ha mostrado, que van por encima del 50%, pues así hagamos mejores colegios, mejores escuelas, mejores hospitales, clínicas, no va a pasar nada. Si las niñas, desde la madre, ya comienzan a tener problemas de anemia y su cerebro queda limitado, no hay ninguna posibilidad. Me asombra que usted me dice que en el año 2008 ya teníamos, antes de eso, 60% de anemia. Quiere decir que muchos de nosotros, y hablamos del 40%, del 60%, seguramente ya éramos anémicos, ¿no? Gran parte de la población del Perú ha sido anémica y que recién nos hemos dado cuenta y hemos comenzado a trabajar fuertemente, pero aún así, la anemia nos parece mucho más complicada. El enfoque que usted plantea me parece muy interesante. Es necesario una amplia participación a nivel nacional de los gobiernos, principalmente regionales, que tienen la jurisdicción de cada zona, los gobiernos indudablemente locales y la comunidad. Esto debe ser, pero es un trabajo de largo plazo. Pero usted ha mencionado también uno de corto plazo, que es el de la fortificación de alimentos de consumo masivo. Puso el ejemplo del caso de la sal con yodo. Y mire, maravillosamente, sin que la gente sepa, seguramente muchos de los que consumimos sal no sabemos que la sal está iodificada de forma artificial, que no es que la sal venga con yodo directamente, sino que hay una obligatoriedad controlada por ley de que toda la sal que llega a nuestra mesa tiene que estar iodificada, y eso, pues, como usted dijo, acabó como el negocio prácticamente sin que lo supiéramos. Bueno, eso también se está haciendo, y usted también lo ha mencionado, con el arroz. Y la buena noticia es que después de mucho esfuerzo, ya se tiene la ley. En el año 2020 se tiene la ley que da la obligatoriedad para que todo el arroz que se consume en el Perú sea obligatorio. Es la única forma. Eso es lo que denomina la estrategia de fortificación de alimentos de consumo masivo. Lo que falta es el reglamento. La razón, no sabemos por qué, desde 2020 hasta estamos 2023 o 2024, el reglamento no sale hasta ahora. Tan sencillo como eso. Ahora, la prueba de que técnicamente, usted mencionaba que seguramente técnicamente ya lo han hecho, sí, la prueba está hecha, porque inclusive el arroz fortificado ya se estaba vendiendo en algunos supermercados. Ya Totus vendía, lo vendía Wong, forma pues todavía limitada, pero ya había empresas que habían fortificado y decían arroz para contra la anemia. Yo le digo esto porque toda mi familia, incluido yo, consumíamos arroz fortificado. Lamentablemente, como no se ha hecho ninguna promoción, y es lamentable que el Estado no lo haya hecho, se ha dejado de producir. Y hoy día ya no puedo conseguir arroz fortificado, pero eso prueba que técnicamente es posible y el incremento del precio fue mínimo. Ya lo probó Costa Rica, y donde el incremento del precio fue 1% por fortificar su arroz, fue arroz fortificado de forma obligatoria, y ha bajado hasta el 4% la anemia, imagínense. O sea que sí es posible, lo mismo se podría hacer con la leche enlatada, concentrada, esa que va sobre todo a la gente más pobre que no tiene refrigeración. También se puede fortificar sin ningún problema. El Centro Internacional de la Papa ya desarrolló una papa que es contra la anemia, que tiene un alto contenido de hierro y que también se tiene que promocionar. O sea que existen varias fuentes que simultáneamente con la que usted dice que es la más importante, pero es de largo plazo. ¿Por qué? Porque la política, como usted dirá, y es una de las preguntas que me dicen unos comentarios, ¿qué hacemos con la política cuando todos los funcionarios cambian cada rato? ¿Cómo instalamos un programa que tenga un seguimiento de varios años cuando vemos que cada presidente regional o cada ministro pues nos cambia todos los técnicos y se lo hago por experiencia y usted también lo ha tenido, pues nos cambia la gente y ya no podemos implementar una política de largo plazo que requiere el tipo de la ley? No sé qué comentarios nos puede decir usted, doctor Ugarte, sobre esto. Gracias.
Totalmente de acuerdo. Efectivamente, esta relación entre salud y agricultura tiene milenaria de la alimentación, ¿no es cierto? Desde que el hombre logró domesticar las plantas y los animales y se hizo sedentario, surge una relación natural que todas las civilizaciones de todo el mundo, también las americanas prehispánicas, han logrado hacer. Entonces, ahora al contrario, tenemos que recuperar gran parte de lo que las culturas antiguas podían explotar de mejor manera y tener un acceso más más fácil, digamos así, a una alimentación saludable, ¿no? Ahora, obviamente, la ciencia ha aportado mucho, conocemos mucho de las variedades de alimentos, de sus capacidades nutritivas. Efectivamente, la papa, como usted dice, es una de las grandes riquezas naturales del país. Y tampoco todo es arroz, ¿no es cierto? Como sabemos. Que ha sido importado, pero tenemos una mixtura de alimentación que es importante para combatir la desnutrición y la anemia. Y tenemos un mar riquísimo, pues, ¿no? Que es el otro componente del cual no hemos hablado en esta oportunidad, pero los peces, toda esa riqueza ictiológica, los animales marinos son la reserva de la alimentación no solo del país, sino del mundo, ¿no? Entonces, efectivamente tenemos que mirar con amplitud este problema de la alimentación, ya no solo en los aspectos específicos como anemia y nutrición, sino de supervivencia, ¿no? Uno de los temas graves que la FAO nos lo dice y nos lo dicen todos los organismos científicos, es el hambre. Lo que estamos viviendo claro, en el país no tanto, pero también parte del país sufre hambre. Otros países están sufriendo mucho más. Pero tenemos condiciones como país para poder desarrollar acciones productivas que protejan a nuestra población, sea por nuestras riquezas agrícolas o las posibilidades de seguir la recolección en la selva, los frutos y demás, así como en el mar. Entonces, ahí tenemos un gran tema, ¿no es cierto? Mucho y que espero que este sea el inicio de una serie de charlas que se puedan continuar porque lo amerita y lo amerita actuar urgentemente. Muchísimas gracias por su participación, por hacerlos conocer y usted que ha tenido tanta experiencia como ministro 2 veces y participado en la política, de que tenemos que sacar adelante esto hasta de que iríamos a declarar una emergencia, ¿no? La lucha contra la anemia, porque así lo requiere el país. Gracias, doctor. Adelante, Jorge. Bueno, en nombre de la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía, le expreso al doctor Óscar Ugarte nuestro agradecimiento por el didáctico y magistral tratamiento que nos ha brindado del tema la anemia y la desnutrición infantil en el Perú, acciones para su erradicación, y al ingeniero Fernando Hurtado por su acertada moderación del evento. Las gracias asimismo a todos los participantes en esta conferencia magistral. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Ugarte. Gracias.